Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Te habla Juan Carlos Monsalve y vamos entonces en esta clase el día de hoy a trabajar sobre formato de texto. El formato de texto es un conjunto de características que podemos aplicar a nuestro texto en el procesador de texto, ¿cierto? En Word en este caso particular. Y antes de empezar vamos a aprender a seleccionar el texto. Acá tenemos entonces un texto de prueba que tomé del sitio juancmg.com y vamos entonces a seleccionar. Para seleccionar el texto tenemos varias opciones. La primera de ellas es con clic sostenido. Simplemente arrastramos. Puede ser desde el comienzo o desde el final para poder seleccionar el texto, ¿cierto? Otra opción que tenemos de selección es con el teclado. Si queremos seleccionar todo nuestro texto, podemos presionar la tecla control, la dejamos presionada, no la soltamos, y con la tecla control presionada vamos a presionar la letra E. Eso nos permite seleccionar todo el texto. También podemos seleccionar, miren este lugar en la margen del lado izquierdo de la página donde tengo ubicado el cursor, podemos seleccionar renglones de texto haciendo un clic al frente de cada uno de ellos. Si queremos seleccionar, por ejemplo, un párrafo completo, vamos a hacer doble clic. Miren que con doble clic podemos seleccionar entonces párrafos completos. Y si queremos utilizar el teclado, también podemos seleccionar presionando la tecla Shift y moviéndonos con las flechas que aparecen en nuestro teclado. Ahora para poder aplicar el formato, vamos a ver entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este texto de la parte inicial y vamos a la parte superior donde encontramos la opción del tipo de fuente y vamos a desplegar del menú, pues simplemente seleccionamos, ¿cierto? Acá este es un proceso realmente sencillo. Vamos a cambiar el tamaño, por ejemplo. Si quieren utilizar tamaños que no encontremos en esta lista, por ejemplo el 17, lo podemos digitar y presionamos Enter, ¿cierto? Podemos utilizar tamaños de fuente que no nos aparezcan acá digitándolos. La alineación del texto, la que nos permite establecer la forma como el texto se comporta con relación a la página. Si nosotros justificamos, por ejemplo, voy a disminuir el tamaño, voy a cambiar nuevamente esta letra para verla mejor. Si nosotros alineamos al centro, a la izquierda o a la derecha, observen que el comportamiento del texto con relación a la margen, ¿cierto? Si queremos justificar, también lo podemos hacer. Todas estas opciones de formato las podemos manipular con el teclado. Más adelante en el curso hay una clase que nos explica todos estos atajos para interactuar de pronto de forma más rápida con el procesador de texto. Cuando nosotros queremos cambiar el formato de la fuente, también lo podemos hacer desde este icono que encontramos en la parte inferior o presionando la combinación de teclas Control M. Este nos permite acceder a esta ventana para cambiar desde acá pues la fuente, el estilo, si la queremos en negrita, en cursiva o en subrayada. Acá no nos aparece la subrayada, pero sí la tenemos acá en la parte de afuera. Y para cambiar también el tamaño, ¿cierto? Vamos a volver acá, por ejemplo la subrayada, la cursiva o la negrita. Estas son opciones de formato de fuente que podemos aplicar a palabras, por ejemplo, para identificar una palabra dentro de un texto o a párrafos completos, ¿cierto? Estas palabras las podemos resaltar con negritas, con cursivas o con subrayado. También pues si podemos cambiar el formato de la fuente, lo podemos hacer, bien sea sobre una palabra o sobre todo el texto. También cuando estamos, por ejemplo, leyendo un texto en Word, es muy útil el subrayado. Lo podemos hacer con este resaltador que tenemos acá. Podemos cambiar el color y esto nos permite pues trabajar sobre un texto cuando queremos identificar alguna parte del mismo. Recuerden entonces que estas opciones las podemos manipular, bien sea desde esta barra de herramientas que tenemos acá o desde la ventana de fuente.
Cuando queremos, por ejemplo, tener una lista con viñetas, lo podemos hacer seleccionando el texto y vamos entonces a aplicar la viñeta. Miren que al aplicar la viñeta el sistema nos genera un espacio. Este espacio se conoce como sangría. La sangría es un espacio que hay entre la margen. Voy a dibujar acá para que lo veamos más fácilmente con esta línea. Vamos a ver acá más o menos está la margen del texto. Y miren que hay un espacio entre la margen y el comienzo del texto. Ese espacio se conoce como sangría, ¿cierto? La sangría. Entonces el sistema nos deja la sangría y después nos coloca la viñeta seguido de otra pequeña sangría después para darle una mejor apariencia a nuestro texto. Entonces podemos cambiar las viñetas. Si no me gusta este diseño, pues simplemente vengo a la parte superior. Miren que acá nos aparece un icono con forma de triángulo invertido muy pequeño. Y simplemente voy a cambiar entonces a través de este icono el estilo de mi viñeta. Si no me gustan estas viñetas, pues simplemente puedo venir en la parte de abajo, definir nueva viñeta. Y esto nos va a llevar a su vez a esta ventana. Vamos a buscar imágenes o vamos a buscar símbolos. Acá debemos esperar pues que el sistema cargue. Acá podemos buscar el archivo en el computador o buscar una imagen en el buscador Bing. Este es un buscador como Google, ¿cierto? O podemos ir a través de símbolos y podemos cambiar también entonces nuestras viñetas por acá, si tenemos de pronto la necesidad de utilizar otro elemento distinto, ¿cierto? Otra opción que tenemos para el formato básico del texto tiene que ver con las columnas. Cuando queremos trabajar con un texto en columnas, vamos a utilizar acá este como ejemplo. Seleccionamos y vamos a ir a través de la opción diseño de página. En la opción diseño de página encontramos el icono de columnas y simplemente pues vamos a aplicar 1, 2, 3 o más columnas. Si seleccionamos por ejemplo 2, vemos que el texto toma entonces en este espacio, en este bloque de texto en particular, el documento nos aplica el formato de columnas. Si vamos a más columnas, el sistema nos da la posibilidad de colocar una línea entre columnas. Esto es útil en ocasiones pues para dar una mejor apariencia al texto y para trabajar pues con esta opción cuando lo consideremos conveniente, ¿cierto? Tenemos entonces acá la opción para trabajar con columnas. Tenemos las viñetas acá y tenemos también la opción de numeración. Cuando no queremos utilizar viñetas, sino números, lo podemos hacer. Simplemente acá el sistema nos da varias opciones con números o letras para tener listas identificadas con una secuencia, bien sea con números o bien sea entonces con letras, ¿cierto? Sobre esto vamos a trabajar después cuando trabajemos con el tema de estilos. Cuando trabajemos con estilos y tablas de contenido, vamos a trabajar con estas bibliotecas de listas. Otra opción que tenemos para cambiar el formato del texto tiene que ver con el espaciado. Vamos a mirar lo siguiente. Observemos que siempre cuando damos Enter, el texto que sigue nos queda más separado, ¿cierto? Esto lo podemos cambiar a través de la opción de formato de párrafo. Vamos a ver acá entonces dos opciones. La primera es el interlineado. El interlineado es el espacio que se presenta entre cada una de las líneas o renglones. Es este que tenemos acá. Este es el interlineado, ¿bien? Generalmente se trabaja con un interlineado de 1.5, pero esto ya depende pues del tipo de documento que estemos elaborando. Si queremos trabajar sobre el espaciado es el espacio que hay entre párrafos. Este espacio que vemos, por ejemplo, acá, esta separación, hace parte del espaciado. Voy a seleccionar, voy a formato de párrafo y voy a buscar acá, les quiero mostrar esta parte donde dice espaciado. Observemos que acá nos aparece el anterior y el posterior. Voy a colocar, por ejemplo, 10 espacios. En el anterior, miren que el sistema me lo separa en esta parte de abajo. Y si coloco 10 puntos en el posterior, voy a dar clic en aceptar. Y miren que acá aumentó levemente, teníamos un espaciado
de 8 puntos y solamente lo subimos a 10, ¿cierto? Lo voy a colocar, por ejemplo, en 30, le voy a dar a aceptar y observemos que ya se separa mucho más el texto. ¿Cuál es la recomendación? Siempre que queramos trabajar con el formato del texto, trabajar sobre todo el documento, el formato de manera automática. A veces lo que hacen las personas es empezar a dar enter. Voy a volverlo a colocar como estaba. Voy a utilizar control Z para deshacer ese último cambio, ¿cierto? A veces lo que hacen las personas es empezar a dar espacios, estos espacios con la tecla enter, y no es conveniente porque podemos en alguna parte del documento equivocarnos, nos puede faltar un espacio y esto nos va a afectar la apariencia del texto. Además, si estamos trabajando con normas, bien sea APA o Icontec, las Icontec ya casi no se utilizan, es muy importante tener en cuenta estos espacios, ¿cierto? Entonces recordemos que el interlineado es el espacio entre renglones, lo cambiamos por este icono, y el espaciado es el espacio que se da entre los párrafos, y lo vamos a cambiar desde este icono pequeñito que nos aparece en esta esquina en el bloque de formato de párrafo. Esto es muy importante ponerlo siempre de manera automática. Cuando queramos trabajar con sangrías, el sistema nos da varias opciones de sangría. Vamos a observar, por ejemplo, la sangría de primera línea. Miren que él nos va a separar la primera línea de cada uno de los párrafos. Y si trabajamos, vamos a mirar acá primera línea, él nos separa 1.25 centímetros. Esto lo podemos cambiar. O podemos aplicar la sangría francesa. La sangría francesa lo que hace es dejar las primeras líneas como están y mover desde la segunda línea en adelante. Observemos este párrafo de texto, miren que el sistema nos mueve desde la segunda línea hasta el final. Esa es entonces la sangría francesa. Ahí tenemos en términos generales pues todas las opciones que hay para configurar el formato del texto, desde formato de texto individual o desde formato de párrafo. Quiero hacer una última recomendación siempre. Yo he visto que a veces hacemos esto, vamos a ver si se escucha. Y he visto que utilizamos la barra espaciadora para centrar el texto o para dar estas sangrías. Eso no es adecuado, ¿cierto? No es una buena práctica en el manejo del procesador de texto. Siempre lo que se recomienda es centrar, por ejemplo, seleccionamos el texto y le vamos a dar clic en el icono de centrar para tenerlo entonces de esta manera en el centro de la línea o del renglón. No se recomienda nunca utilizar la barra espaciadora para poder trabajar sobre estas opciones de formato. También podemos utilizar la tecla tabuladora. Si miramos en el computador, en nuestro teclado, encima de la tecla que nos sirve para poner la mayúscula, vamos a encontrar la tecla Tab y esta tecla nos permite dar tabulaciones. Estas tabulaciones son espacios más grandes que los espacios que damos con la barra espaciadora. Pero también tenemos la opción de sangría, ¿cierto? Siempre que queramos separar un texto de la margen, pues lo podemos hacer dando sangrías, dando espacios con este icono que tenemos en la parte superior. Miren que acá nos aparece para aumentar o disminuir la sangría. Bien, era todo lo que les quería mostrar en esta clase, pues los invito como siempre a practicar. Este documento se los dejo en el curso, lo podemos descargar y podemos jugar con todas estas opciones de formato de texto que aprendimos en esta clase. Muchas gracias por la atención y que tengas un feliz resto de día.